Hola, hola, esto es un video más del proyecto John Clay. Continuamos con la serie sobre el Evangelio. Te pido por favor que pueda compartir el video una vez que lo vea. Quiero agradecerte por sacar ese tiempo para verlo. Muchas gracias. Acompáñame. En el video número 1, este es el tercero ya, te había dicho que el Evangelio era algo que tenía que proclamarse o anunciarse, pero que también era algo que luego tenía que explicarse, enseñarse, ¿verdad? Eso está en el video 1 de esta serie. Y pues en este video continúo intentando explicar o enseñar lo que comprende el Evangelio. Por supuesto que no se puede abarcar todo, pero deseo que usted conozca más de lo que involucra el Evangelio. Hemos dicho que el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, y realmente lo son para el que lo abraza, para el que lo recibe con humildad. Y en este video quiero hablarte sobre el perdón. El perdón es parte de esa hermosa buena noticia que nos trae el Evangelio. Cuando hablamos del perdón, hay un versículo hermoso que quiero leerte, que dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Colosenses 2:13. Ahí está claro que cuando creemos en Cristo, el Señor nos perdona, Dios nos perdona. Y eso es un regalo precioso. El perdón es el acto legal de Dios por medio del cual elimina los cargos que habían contra el pecador. Porque Cristo murió en lugar de los pecadores. Ya hemos dicho que nosotros, delante de Dios, sin Cristo, somos pecadores. Y toda la culpa, toda la maldad que hay en nosotros, todos esos son los cargos que hay en contra de nosotros, que somos enemigos, te había dicho en el anterior video, somos enemigos de Dios en nuestra mente, porque continuamente vivimos pensando cosas que desagradan a Dios, que desafían a Dios, que deshonran a Dios. Por lo tanto, hay una serie, por así decirlo, de cosas en nuestra contra, ¿verdad? Si pudiéramos verlo de esta manera, delante de Dios tenemos un libro, cada persona, un libro completo de toda la maldad que ha hecho. Somos enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestros actos también. El perdón es por gracia. Gracia es un regalo. El perdón es un regalo de Dios, debido a que Cristo con su muerte clavó nuestras deudas en la cruz. Recibimos perdón gratuito de los pecados de los que estábamos acusados. Como te dije antes, hay una serie de maldades que hemos pensado y hecho que son cargos en contra nuestra. Somos acusados de mucha maldad. Heredamos el pecado de Adán. Como él pecó, todos los seres humanos a los cuales él representa o representaba, también pecaron con él. Somos inclinados al pecado. No hay tal cosa como que uno nace bien, nace bueno, que es una buena persona. No hay tal cosa como eso. La Biblia dice que todos somos personas malvadas en nuestra mente. Es la gracia común de Dios, escuche bien, lo que impide que nosotros seamos personas depravadas al extremo de ser seres malvados que destruyan a la humanidad. Es la gracia más bien común de Dios que nos restringe. Si no fuera por eso, seríamos, como dijo alguien por ahí un día, todos seríamos una copia de Hitler.
Hay una serie de maldades. Estamos inclinados al mal. Estamos inclinados a pecar. Solo maldad. Como dijo alguien por ahí, a un niño no hay que enseñarle a hacer el mal. Se le enseña a hacer el bien. Toda esa maldad está en nuestra contra. Son las acusaciones que hay en contra nuestra. Y de todas ellas, Dios nos ofrece el perdón. El significado más común para perdón es dejar ir o despedir. El perdón soluciona para siempre el problema del pecado en la vida del creyente. Todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Pero a la misma vez que somos perdonados del pecado, por así decirlo, que nos lleva al infierno, que nos pone en enemistad con Dios, ese pecado lo perdona Dios cuando creemos en Cristo Jesús. Pero también necesitamos, escuche bien, necesitamos una limpieza diaria, porque constantemente, diariamente estamos fallando, teniendo pensamientos, palabras incorrectas. Ya no es el pecado que nos lleva al infierno, ¿verdad? Ya no es aquel pecado que nos hace ser enemigos de Dios, no. En Cristo Jesús, cuando creemos en Él, somos perdonados de ese pecado, que ahorita te hablo de él. Y ahora estamos en paz con Dios. Pero hay algo que se llama comunión. Y la comunión es diaria. Por eso, diariamente debemos ser lavados también de toda la suciedad de nuestras maldades. Eso es para la comunión con Dios. Este versículo dice: pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en 1 Juan 1:9. Así que te estoy hablando de que está el pecado que nos condena, el pecado que nos arrastra a la condenación. Ese pecado, somos perdonados de ese pecado cuando Dios ve que nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, que ponemos nuestra confianza en Él. Pero repito, también la palabra nos enseña que diariamente Él tiene que limpiarnos por medio de la confesión para tener una comunión correcta con Él. ¿Ok? Entonces, debido al perdón que Dios nos dio por medio de la obra de Cristo en la cruz, ahora somos hijos. Estamos en paz con Él. No iremos al infierno. Tenemos el regalo de la vida eterna con Él. Sin embargo, necesitamos ir a Él diariamente en arrepentimiento y ser limpios para una correcta comunión, ya que a Él no le agrada que nosotros vivamos pecando. Entonces, te explico. Nosotros, o toda la gente piensa que Dios es tan bueno que Él no va a mandar a nadie al infierno. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos humanos y que nos equivocamos y que nos perdona y que todos somos hijos de Dios. Aleluya. Pero la Biblia enseña que los que son hijos de Dios son aquellos que creen en Cristo Jesús y que a ellos es a los que les perdona sus pecados. No son gente especial, son gente que ha puesto su confianza en Cristo. Y la fe para creer es un regalo de Dios. Y al creer en Cristo, recibimos por gracia el perdón. Es entonces cuando somos puestos en paz, en amistad con Él, y somos declarados ahora sí hijos de Dios. Es a los que ponen su confianza en Cristo, a los que Dios perdona todos sus pecados, los que pudo cometer. Pero el pecado principal que Dios le perdona es el que ahora ya le impide que esa persona vaya al infierno. Pero diariamente ya no practicamos el pecado, ya no nos complacemos de pecar, pero diariamente fallamos, tenemos pensamientos incorrectos y tenemos que ir a Dios. Ya no nos complacemos en eso, pero fallamos y entonces vamos a Dios diariamente a pedir que nos limpie, que nos perdone y le decimos aquello en lo que fallamos. A eso se refiere lo que acabo de decir. Ahora, ¿por qué es necesario el perdón? Es que el hombre ha pecado
y necesita que se haga algo con sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios es justo. La justicia de Dios le lleva a que algo hay que hacer con los pecados de aquel pecador. Ahora, ¿cuál es el pecado que nos condena al infierno? Es una buena pregunta. Debemos entender que Dios aborrece toda práctica de pecado porque va en contra de su santidad. Pero no es la práctica de ese pecado específico como el tomar guaro, como el mentir, como el fornicar, como el adulterar, como la práctica homosexual, el ocultismo, la fornicación. No podemos decir que por ese pecado va al infierno. Todo ese conjunto de cosas, toda esa práctica es lo que más bien demuestra que nosotros aborrecemos a Dios y que vivimos lejos de Él. En otras palabras, no es un pecado específico. Ay, porque robé voy al infierno. Ay, porque adulteré voy al infierno. Dios odia todo eso porque Él es santo, por supuesto. Él aborrece las prácticas pecaminosas de la gente, pero escuche bien, el pecado solo es fruto de un corazón depravado. El pecado es el fruto que muestra el árbol que somos, un árbol de maldad. Pero hay una raíz, y es esa raíz por la que somos condenados. ¿Cuál es entonces? ¿Ok? El pecado que tiene el ser humano, la raíz de su maldad, es que aborrece a Cristo. Es que desprecia a Cristo Jesús, a quien Dios envió para acercarnos a Él. Lo que Dios condena es que el ser humano rechace a Cristo Jesús, que no crea en Él. Y imagínense, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Y si lo rechazas, ¿cómo podrías ir a Él? ¿Cómo podrías ir a Dios? ¿Cómo podrías estar en paz con Dios? No hay forma. No hay forma. No hay religión. No hay sacrificio. No hay nada que usted pueda hacer. El único camino se llama Jesucristo. Y el ser humano rechaza a Jesús. Hay un espíritu anticristo que reina en el mundo, que hace que la gente odie a Cristo. Jonathan, ay, qué exagerado que es usted. Se lo voy a mostrar con algo tan simple. Yo a usted le digo, Dios te ama, Dios, y usted tranquilo, ¿cierto? Vea, que Dios te bendiga. Vea, es que Diosito. Usted no tiene problemas con eso. Pero yo le digo, Cristo Jesús es el Señor. Y ya la mayoría de gente dice, no se metan con eso. Yo le digo, que Jesucristo te bendiga, y usted le choca. Yo le digo, cree en Cristo Jesús, cree en Jesucristo, y usted hay algo que choca. ¿Por qué? Porque hay un espíritu anticristo. ¿Por qué es anticristo? Porque va en contra de Cristo. Y la mayoría de religiones, usted le habla de Dios, todo está bien, Dios, pero háblele de Cristo Jesús, háblele de Jesucristo, inmediatamente hay un choque. El mismo nombre de Cristo hace que la gente lo rechace. ¿Por qué? Por el espíritu anticristo que hay en este mundo. Y ese espíritu anticristo es Satanás. ¿Por qué detesta tanto el nombre de Cristo? Porque es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. No existe otro. Por eso Cristo es rechazado. Por eso hace poco sacaron una película. ¿Por qué la película no era contra Mahoma? ¿Por qué la película no era de Buda? ¿Por qué la película no era de Gandhi? ¿Por qué la película no era de Maradona o de personas que son ilustres en la historia? Era una película donde ponían a Jesucristo como un homosexual. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué no otro? Porque el espíritu anticristo va en contra de Jesucristo, que es el Salvador, el único camino para llegar al Padre. Ese es el rechazo y ese es el pecado mayor de la humanidad. Rechaza a Cristo. Pero cuando una persona cree en Él y se entrega a Él, recibe perdón.
Entonces, como te dije en el video pasado, viene la regeneración, naces de nuevo, se te da un nuevo corazón y ahora el Espíritu Santo vive en ti. Y es entonces que tienes nuevos deseos y ya no amas pecar. Aunque fallas porque tenemos esta humanidad, aunque fallo porque tengo esta humanidad, ya no amo ese pecado. Todo eso viene con el perdón. Recibimos una nueva posición de hijos. Ahora somos amados, somos hechos hijos de Dios, cercanos a Él, entramos en paz con Él. Todo esto incluye el perdón. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, dice Juan 16:9. Más claro, ahí está. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, dijo Jesús. Ahí está. De este terrible pecado nos perdona Dios, como ya te dije, cuando creemos en Cristo Jesús y le entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser a Él. Cuando esto pasa, empezamos a amar a Cristo y a obedecerlo. Es esto lo que nos lleva a apartarnos de la práctica del pecado. Porque hay gente que deja de tomar guaro, deja de adulterar, pero siguen en condenación. Si se mueren, igual van al infierno. Porque no es ese pecado, es el hecho de que en su corazón no está Cristo. Por lo tanto, Dios no le puede perdonar, porque Cristo es nuestra propiciación. Cristo es el sacrificio, el que vino a expiar nuestra maldad, a librarnos de nuestra maldad. Al creer en Él es que recibimos el perdón. Y discúlpeme, no quiero ofender a nadie, pero la Biblia no dice que al creer en ningún santo, ni al creer en Pablo, ni al creer en Pedro, ni al creer en Juan, ni al creer en María. La Biblia no dice que al creer en nada de eso recibimos perdón de pecados. Si usted tiene una Biblia y si es estudioso de la Biblia, busque a ver si lo dice en el Nuevo Testamento, que al creer en alguna persona de esas recibimos perdón de pecados. No lo va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque es al creer en Cristo Jesús, al confiar en Él y en nadie más, porque es el único camino que lleva a la salvación. Al creer en Él es que recibimos perdón. Y al recibir perdón se nos da un nuevo corazón, se nos limpia. Y entonces empezamos a amar a aquel Cristo que antes aborrecíamos. Y es porque lo amamos. Es porque Él nos cambia el corazón y la mente, que ya no buscamos andar pecando como antes. Todo esto procede de Dios. El perdón es un regalo dado por Dios. Y ese regalo está disponible para ti. El perdón es un regalo. Y solo debes poner tu confianza en Cristo Jesús. Creer en Él de todo corazón. Pedirle que te salve, que perdone tus pecados. Pedirle que sea tu Salvador, que sea tu Señor, que lave con su sangre preciosa toda tu maldad y que te guíe por el camino de la vida hasta que Él venga por nosotros. Porque Él vendrá y arrebatará a todos nosotros los que creemos en Él. Satanás quiere que la gente ponga su mirada en cualquier religión, en cualquier santo, en cualquier persona, para mantenerla distraída hasta su muerte, porque sabe que así el pecado, la raíz, nunca será perdonada, que es despreciar a Cristo. Pero yo hoy te digo, cree en Cristo Jesús y serás salvo, serás perdonado, serás libre, se te dará el regalo de la vida eterna, serás hecho hijo de Dios, y cuando Jesús venga por nosotros, te llevará también para estar por siempre con Él, y ya el infierno no es un lugar para ti. Cree en Cristo Jesús, recibe el perdón de Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio. Hay perdón de pecados, sin importar cuántos o cuáles hayan sido, para todo aquel que cree. Cree en Cristo Jesús y recibirás perdón de Dios. Comparte el video, que estés bien. Nos vemos.